Cierre sus ojos, dígale, Padre, tú eres fiel y tú eres bueno, Señor. Dile, háblanos, Padre. Habla a mi corazón, habla a mi mente, Señor. Dile, cambia, Señor, mi manera de pensar. Cambia mi manera de actuar. Dile, yo quiero, Señor, más de tu presencia y más de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Habla tú, Señor, y úsame, Padre. Trae tu sanidad en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, si usted estuvo aquí, estuvimos platicando, estuvimos compartiendo sobre los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, muchas voces han querido callar lo profético. Muchas voces han dicho como si lo profético sea algo que ya sucedió en tiempo pasado o solamente cuando era la fiesta del Pentecostés. Pero realmente pudimos observar que la palabra de Dios dice que Él derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Repita conmigo, derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Cuando dice la palabra sobre toda carne, vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. No es tema de esta ministración, pero quiero retomar algo que vimos de la semana pasada. Este Joel 2, 28 y 29 también viene en Hechos capítulo 2, versículo Hechos capítulo 2, y vamos a leer los versículos 17, Hechos 2, 17 al 21. Esta es la parte donde ya Pedro se levanta en medio del cumplimiento, no solamente de ese día, sino aún de nuestros días. Dice la palabra en Hechos 2, 17, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Fíjese bien lo que para muchos en muchas ocasiones es el que a veces digan que la mujer no puede estar hablando por parte de Dios. Aquí dice la palabra que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Y dice, vuestros hijos y vuestras hijas. Repita conmigo, hijas. En el Antiguo Testamento ha habido palabras que parte de los discípulos aquí siempre me comparten lo que Dios les habló. Y esto para mí ha sido algo muy importante. La palabra de Dios dice, sin visión el pueblo perece, dice en inglés. Otra traducción viene y dice, sin visión el pueblo se desenfrena. Otra traducción, otra palabra en el mismo versículo dice, sin profecía el pueblo perece, o sin profecía, o sin profecía, o sin visión el pueblo se desenfrena. Y dentro de lo que hemos vivido y hemos visto y hemos compartido, es que en el discipulado directo mío, ya llevamos alrededor de 2 años, un poquito más de 2 años, haciendo énfasis en esto, en cómo Dios a través de lo profético empieza a hablar. Y una de las cosas que yo he comprendido y he entendido es que la iglesia tiene que ser una iglesia profética. Gracias por 7 amenes. La iglesia tiene que ser una iglesia profética, que es donde Dios habla. No es donde el hombre habla, es donde Dios habla. Nosotros tenemos que cuidar que no sea el hombre el que hable. Tenemos que cuidar que sea Dios quien hable. Y bíblicamente, si yo me voy a la palabra de Dios, pudimos ver el domingo pasado que ya no estamos en el Antiguo Testamento, que el antiguo pacto tiende a desaparecer,
que Jesús pone un nuevo pacto en su sangre y que también hay un día del juicio. Lo vimos en varias escrituras y en las citas que venían en el domingo pasado hay específicamente 7 ocasiones. Un solo evangelista, Mateo, menciona 4 veces el día del gran juicio, pero en 7 ocasiones en el Nuevo Testamento habla del día del gran juicio. Pudimos ver en la semana pasada que no estamos viviendo el Antiguo Testamento, ese es el antiguo pacto, que estamos viviendo el nuevo pacto que es en la sangre de Cristo Jesús. Y que ese tiempo es un tiempo donde Dios ha manifestado lo que Dios quiere hacer con el mundo. Y es precisamente el ministerio que Dios nos ha dado, el ministerio de reconciliación. Ese es el tiempo que ahorita Dios quiere que usted y yo vivamos, ese tiempo de reconciliación antes del día del juicio final. Quiere decir que hay un día del juicio final y quiere decir que Dios envía de su Espíritu Santo antes del juicio final. ¿Estamos aquí? Por eso mi corazón y mi deseo es que usted y yo fluyamos en los dones del Espíritu. Es el deseo de Dios. Viene en 1 Corintios capítulo 14, versículo del 1 y 2, donde dice que procuremos los dones espirituales. ¿Para qué procurar los dones espirituales? Como son sanidades, como son milagros, como son hablar en lenguas, profetizar. Todos esos dones no es para uno mismo, no es para que yo de repente digan allí pon la silla del pastor Paco Treviño o del apóstol Paco Treviño. No, yo no quiero ni ser eso. Los dones son para aquellos quien lo necesitan. Un don de sanidad es para aquel que lo pide porque lo necesita. ¿Está aquí? Un don de hacer milagros es porque hay lugares donde hay gente que necesita un milagro. Y Dios le quiere dar a esa persona que está alrededor la capacidad de que él pueda entender de que Dios le entrega un don para poder hacer ese milagro. Y no precisamente para que se mencione que va a venir una persona que hace milagros. No, porque al que hace milagros es Dios. ¿Lo cree? El único que puede hacer milagros es Dios. Jesús, si lo hizo, fue porque el Espíritu Santo estaba en él, y quien hacía los milagros y quien hacía las sanidades no era Jesús, porque Jesús era un hombre igual que usted y que yo. Sin embargo, él tenía también el Espíritu Santo como usted y yo. Y quien hacía los milagros era Dios. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. ¿En la vida de quién? De cada uno de nosotros. ¿Está usted aquí? Así es que si usted un día dice, le pide al Señor por alguien en especial que está allí, no sé, al punto de su último tiempo de vida, usted no va a decir, ay, qué lástima que no tengo el número del pastor Paco para que viniera a orar por él. No, usted puede orar por él, incluso Dios puede sanar y Dios puede traer un milagro a través de usted. ¿Lo cree? Dice, pero sobre todos los dones, yo digo que profeticéis. Entonces la profecía se convierte en algo que dijimos la semana pasada, que es algo que revela lo interno del corazón. Repita conmigo, lo interno del corazón. A veces nosotros no creemos lo que Dios piensa de nosotros. Y Dios quiere que cambiemos eso. ¿Lo cree? Dios quiere que cambie mi manera de pensar. Porque Dios quiere que yo sepa su voluntad. Y dice la palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda ¿qué? Carne. Repita conmigo, carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice, vuestros jóvenes. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Eso, yo sabía que había muchos aquí.
Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. No digo cuántos ancianos hay aquí, pero yo sí sueño, amén. El punto para mí es que, ¿por qué dice esto la palabra? Porque a veces uno ya como grande quiere tener un sueño como cuando era joven y dice, ¿ya para qué si ya estoy muy grande? Créame que yo aún así sigo teniendo sueños, porque yo quiero que Dios me siga usando, ¿lo cree? Y usted también debe de hacerlo. Dios quiere y dice su palabra que a nosotros Dios nos va a dar sueños. Dice la palabra, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, ¿cuáles? Los postreros, ¿cuáles? Antes del día del juicio, derramaré, y fíjese lo que dice aquí, de mi espíritu y profetizarán. Y dice la palabra, sobre mis siervos en aquellos días y sobre mis siervas, hombres y mujeres, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Quiere decir que en medio de todos los problemas que nosotros pudiéramos vivir, como dice la Escritura, dice, en medio de todo eso, mis hijos resplandecerán. A mis hijos yo les daré gloria. Mis hijos me escucharán. Mis hijos tendrán visiones. Mis hijos tendrán sueños. No tendrás temor de todo lo que acontecerá. Repite conmigo, no tendrás temor de todo lo que aconteciere. A veces no me gusta hablar esta palabra de soñar sueños, porque de repente veo a la gente que está así dormida y digo, ya estás soñando. Dije, gracias Señor, porque tú estás haciendo la obra, amén. Pero fíjese bien, ahora sí empezamos con Hechos capítulo 16, versículo 9. Quiero comentarle algo con respecto a lo que este tiempo Dios me ha estado mostrando. Hechos capítulo 16, versículo 9, dice la Escritura. Y se le mostró a Pablo, léalo junto conmigo, se le mostró a Pablo ¿qué? Una visión de noche. Quiero decir que a lo mejor Pablo todavía ya era joven, porque Dios le mostró ¿qué? Una visión. ¿A qué hora era? En la noche. Esa visión era de un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ¿qué? Ayúdenos. Versículo 10, dice la Escritura. Cuando vio la visión, enseguida, ¿qué dice? Procuramos partir a Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que ¿qué? Anunciáramos el evangelio. Yo me he preguntado y digo, Señor, ¿por qué una palabra? ¿Por qué algo profético? ¿Por qué un sueño? ¿Por qué una visión? Bueno, porque Dios tiene en mente alcanzar o reconciliar más gente. Ese es el deseo de Dios. Hay mucha gente en el mundo que todavía ni siquiera ha escuchado la palabra de Dios. Pero imagínese que de repente a usted Dios, estando usted orando y estando pidiéndole a Dios que le mostrara algo, su voluntad. Quiero decirle que a veces, en muchas ocasiones nosotros oramos y oramos como al viento. Pareciera ser que Dios no me escucha. Pareciera ser que tengo que orar y lo único que tengo que hacer es hablar. Y no sé ni a quién le estoy hablando. Pero es algo que Dios está cambiando ya en nuestro tiempo. Porque muchos de nosotros buscamos a Dios para que cumpla una petición en mi corazón. Yo a veces estoy
escuchando a gente que ora y yo escucho a la gente orar y yo sé que esa persona puede estar orando a Dios para que Dios cumpla su petición. Y la oración no del todo debe de ser solamente para ver si Dios me responde o no me responde. Yo creo que hemos aprendido mucho dentro de la palabra de Dios lo que realmente Dios quiere que yo haga. Y realmente lo profético viene a ser algo que, así como la palabra de Dios dice que la palabra profética más segura es la que está escrita, yo no lo niego, yo eso lo he usado para mí. Ahora que estuve en un tiempo de reposo forzoso, porque yo no quería, tuve que suspender algunas reuniones esta semana y la verdad yo me sentía, pregúntale a mi esposa, como un león enjaulado. Yo quería hablar y yo quería estar compartiendo, yo quería estar hablando y me dijeron cállate porque es lo único que necesitas es cuidar tu garganta y por eso me quedé callado. Pero ni modo. Ahora el Señor me ha estado mostrando durante este tiempo el que realmente esa palabra profética para mí, ¿qué fue lo que me llevó a decir ya estoy bien? Fue realmente un mal cuidado de algo que estaba recibiendo el aire frío y el doctor me dijo ahora que fui yo a checarme, yo fui y según yo estaba bien, dice traes una bronquitis aguda, el problema es que no te cuidaste. Sí, me dio antes de irme a Saltillo, nos fuimos a Saltillo, el estar descuidado, el no cuidarme, el no tener reposo, llegué peor aquí. Y sin embargo, cuando yo recordaba la palabra, yo le decía, bueno, Señor, no me fui al antro, no me fui de vacaciones, no andaba haciendo algo mal, yo fui a un congreso y le decía, Señor, pues estoy contigo, tú estás conmigo. Y como que el Señor empezó a hablarme palabras en las que Él me decía, bueno, entonces tú eres sano por la llaga de Cristo. Y yo agarraba esa palabra. Bueno, entonces yo llevé todas tus enfermedades y yo agarraba esa palabra. Hay palabras proféticas que Dios me entrega para vivir en la actualidad. Yo no sé cuál es tu problema, pero si tú vas a la palabra de Dios y tu vida no está siendo prosperada, hay palabras proféticas que son las que Dios te puede entregar y decir, mi amado hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando tú agarras lo profético, cuando tú empiezas a ver todo eso profético y lo empiezas a tomar para ti por la situación que estás viviendo, Dios cumple su palabra. Amén. ¿Dios cumple qué? Su palabra. ¿Dios cumple qué? Su palabra. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Lo creemos? Siempre digo yo, Dios es bueno. Usted contesta todo el tiempo y yo digo todo el tiempo. Pero déjeme le digo otra cosa. Lo que Dios me enseñó es que también Él es santo. Amén. ¿Él es qué? Y cuando esto es algo que a mí, en muchas ocasiones, nuestro propio pensamiento me llega a dar a entender que no soy prosperado, que no tengo la prosperidad que yo quisiera, es como decirle que Dios es un Dios mentiroso y Dios es santo. Dios no miente. Dios dijo que si por su llaga yo fui sanado, Él ya lo dijo. El que lo tiene que creer, soy yo. El que lo tiene que creer, ¿quién es? Tú eres quien lo tienes que creer. Por eso, imagínese, está Pablo orando, está orando él, yo no sé si está orando en ese momento por la iglesia donde él estaba, está pidiéndole al Señor, está orando por un hermano, orando por una hermana, pero de repente Dios le da una visión y en esa visión él ve a un macedonio. ¿Cómo era para entender que era un macedonio? Me imagino yo, estuve investigando ahí la manera de vestimenta de los macedonios, su característica era muy diferente. Por eso él identificó que era un macedonio, era un habitante de lo que en aquella área se le consideraba como Macedonia. Entonces, él ve en una visión eso y él dice,
en la visión yo vi que esa persona quería que lo fuéramos a ayudar. Y entonces él dice, yo entendí que Dios me estaba enviando allá a predicar. Y al día siguiente, ¿qué hizo? Él se paró y partió. ¿Para dónde? ¿Para dónde partió? Para Macedonia. Así nos puede pasar a nosotros. Usted puede estar orando por usted mismo. Usted puede estar orando por alguna petición. Usted puede estar orando por algo que a usted ahorita le compete. Porque usted necesita de Dios. Usted necesita un milagro. Y a lo mejor Dios a usted le está diciendo, no te preocupes, eso yo ya lo resolví. Déjame te revelo lo que hay en tu corazón. Y lo que yo quiero que tú hagas, yo quiero que tú vayas a hacer esto. Y entonces usted se puede quedar en cierta forma y lo que te pedí, Señor. Aquí es donde en una ocasión a mí me pasó algo muy interesante y muy importante, porque uno de mis pastores en aquel entonces había una intimidad con nosotros, una cercanía, era un amigo mío muy, muy especial para mí, sigue siendo él, su esposa, amigos de mi familia, sus hijos se llevan todavía con nuestros hijos, y en aquel entonces yo lo noté con una pesadez en su cabeza, en su cara. Él se sentía así como angustiado. Uno lo nota luego. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Hay algo que tienes que yo siento que te pasó algo. Y él me dijo, no, nada, brother. Ya le comenté al pastor Isidro, tú ora nada más. Yo lo volví a decir, oye, pues somos amigos, dime, lo puedo orar por ti. Ora nada más. Y no me decía nada. Y yo veía a él, mi amigo, con su esposa llorando. Y yo decía, ¿cómo te puedo ayudar? Y él me decía, ora nada más. Pues no lo tomé en vano. Yo llegué a mi casa y nos pusimos a orar. Durante una semana yo estuve ayunando y llorando. Y un día en la noche yo estaba intercediendo por él. Me quedé ya dormido, dormí. Y en esa noche yo tuve un sueño. El sueño era que, yo no sé si te ha pasado algún sueño donde de repente te despiertas así, así como que si lo estuvieras viviendo, y yo me quedé así, me desperté con una ansiedad y me desperté con una exaltación en mí y respirando profundo y dije, algo está pasando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y en mi sueño yo recordaba que yo iba manejando y que había atropellado a una persona. Imagínense qué sueños son esos, ¿verdad? No es que había comido enchiladas o me había comido algo picoso, no. Yo había estado orando y ayunando. Y entonces yo me desperté y me fui y me senté en la sala y pues con esa angustia, ay Señor, cúbreme con tu sangre, yo no quiero atropellar a nadie. Y está uno pensando en uno mismo, ¿a poco no? ¿Estás aquí? Y entonces estoy así, Señor, cubre a mi familia, que ni uno de mis hijos. Y yo agarrando la paz y tomando la paz y de repente ya estaba orando así. Y luego empiezan las palabras proféticas, donde Dios me hablaba y me decía, Él no permitirá en mi vida que yo tenga un homicidio. Él cuida, Él manda a su ángel alrededor de mí. Él me libra de todo eso. Su sangre preciosa me cubre. Y entonces yo agarraba más paz. Hasta que llegué a sentir una paz que dije, wow, el sueño ya pasó a segundo término. Pero muchos nos quedamos allí. Fue una pesadilla. Fue algo que estaba mal. Ya agarraste la paz. Qué bueno, ya estás bien. Sí. Oh, gloria a Dios, qué bueno, ya estás bien. Yo no me quedé allí. Yo le pregunté al Señor, ¿y el sueño qué? ¿Y por qué soñé eso? Que fue algo tan duro, tan drástico para mí. ¿Qué fue, Señor? ¿Por qué me lo mandaste? Y así el Señor en mi corazón me hace sentir por quién has estado orando. Y yo, he estado orando por, o sea que lo que yo, lo que yo soñé, Señor, es lo que le pasó a él. ¿Y cuál es la palabra, Señor? Y Dios en eso me abre el entendimiento en una escritura. Y yo lo empiezo a leer y eso me dio
tanta paz en mi mente, en mi corazón, que yo dije, ya, Señor, gracias. Yo había estado orando por él. Dios me contestó. Al día siguiente, 2 días después, mi esposa y yo fuimos a su casa, tocamos la puerta, no estaba él, nomás estaba su esposa, no nos permitió entrar a su casa como todos los días lo hacía, nos recibió ahí en la reja. Y entonces yo le empiezo a compartir, le dije, oye, tu esposito, ¿dónde está? Trabajando todavía. Le digo, ¿y cómo están? Bien. Le digo, es que quiero hablar con ustedes. Y le digo, ella llorando todavía, y dice, pues, ¿de qué? Y yo le empiezo a decir, bueno, es que tuve un sueño. Y empiezo a decirle el sueño. Fíjate que yo soñé esto. Y cuando le dije eso, empieza a llorar más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y me dice, mira, Paco, no te puedo decir nada, pero mucho hay de eso. Si quieres ahorita que venga mi esposo, le digo que te hable. Ya pasó en la tarde, más tarde nos fuimos a un restaurante ahí de comida rápida, estuvimos sentados y empecé a compartírselo a él en frente de su esposa ya lo había oído, su esposa ya estaba más tranquila y cuando yo se lo empiezo a compartir a él empieza a llorar y llorar y llorar y llorar. Y entonces yo ya nomás le digo la palabra, mira, Dios me dio esta palabra para ti. Quiero decirle que después de tanto tiempo él que estuvo en angustia, en ese momento, saliendo de ese restaurante, los dos salimos como si nunca hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios a mí me reveló dentro de lo que a él estaba viviendo, eso le trajo a él paz en su corazón. Cuando uno está en medio de un problema, es como cuando uno cae en un pozo, como dice la Biblia, en un lodo cenagoso. Hasta hay desesperación, no sabe qué hacer. Y allí está en el pozo. ¿Qué ves cuando estás en un hoyo? Si caváramos un hoyo, no aquí, porque aquí veríamos el local que está abajo, pero más abajo. Si hiciéramos un pozo para sacar agua, ¿cuál sería tu visión? Ninguna. Un círculo allá arriba, azul y negro de noche, y si sale el sol, ves el sol, pero esa es tu única visión. Tú no puedes ver para los lados porque a todos lados, todo tu alrededor es oscuro, o incluso es pura tierra si hay algo de luz, pero no hay una visión. Y la Biblia dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Cuando uno está en un problema es porque está allí en el pozo. ¿Qué visión puedes tener? Si yo llego y te dice, no hombre, mira, acá hay árboles y hay agua, te puedo ir, pero yo no lo veo, porque yo estoy en medio de una dificultad, estoy en medio de un problema. Y nadie puede vivir lo que tú viviste más que tú misma lo que estás viviendo. Traté de consolar muchas veces a una mujer que quedó viuda. Y eso solamente lo fue arreglando el tiempo, y con el tiempo ella fue siendo sanada. Pero ella misma me decía, es que nadie puede vivir esto o nadie puede saber lo que se siente vivir esto hasta que lo vives. Y yo le creo, porque yo creo que muchos de los problemas que nosotros tenemos, tú me pudieras decir cómo te sientes, pero la verdad es que solamente tú sabes cómo te sientes. Y es muy bueno expresarlo, es muy bueno compartirlo con un pastor. ¿Con quién? ¿Con quién? Con un pastor. Y ese pastor siempre va a estar orando por ti. ¿Por qué? Porque ese pastor le ha revelado algo desde arriba para que tú puedas salir del pozo y puedas tener la visión que fue lo que le pasó a mi amigo. Él nunca me quiso de revelar lo que a él le había sucedido, porque yo sé ahora, después del sueño que Dios me dio, yo sabía por qué él no me lo quiso decir. Sin embargo, lo sabía su pastor. Pero hubo algo en un amigo que oró por él y que finalmente Dios le revela, yo se lo entrego, él sale del pozo y tiene la libertad. Aquí es lo profético. Dios entrega sueños. Dios entrega visiones.
Y tú pudieras decir, pero si yo no hice nada, Señor. No, pero ¿por quién has estado orando? Por eso es lo profético. Por eso son los dones, para quienes lo necesitan. No con eso yo me hice un apóstol, ¿verdad que no? No con eso yo ya fui nombrado revelador de sueños. No, no es por mí, es por la gente que lo necesita. Pablo está orando, vio un macedonio en una visión que entendió, ellos necesitan conocer el evangelio del Señor Jesús. ¿Está usted aquí? Dios quiere usarnos en esos dones. Oh, nadie me oyó, qué bueno. Como 4. Dios quiere usarnos en estos tiempos. Dios quiere usarnos en estos tiempos. Dios quiere que te muevas en los dones. El punto para muchos de nosotros, ¿sabe cuál es? ¿Cuál cree que sea el punto para muchos de nosotros? El que yo no pueda entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que hay algo que Dios está buscando? ¿O qué es lo que a mí me afecta el yo no poder ver que Dios me puede usar? A ver, otra vez más fuerte. Creerlo. Fe, dice alguien más. Orgullo, dice otro por aquí. Le voy a decir algo que nos afecta mucho. Y algo que nos afecta mucho en nuestra vida, así se lo digo, es la culpa. ¿Cómo Dios me puede usar a mí? ¿Cómo es que Dios a mí sí me puede usar si soy un pecador? Ayer me enojé. Ayer me puse a pleito con fulanito, con fulanita. Por eso no vine a tomar la Santa Cena. Ayer tuve este problema. Ayer le grité. Ayer le dije. Toda la semana he vivido en problemas. ¿Usted cree que yo voy a ser usado por Dios? Te digo una cosa, sí. Gracias por 2 amén. ¿Cómo cree usted que puede ser usado por Dios? Te digo una cosa, sí. Sí puede ser usado por Dios. No te escuché, sí puede ser usado por Dios. Te digo otra vez, sí puede ser usado por Dios. Fíjese bien lo que dice Hebreos 13, versículo 8. Siempre es la culpa lo que me va a llevar a actuar de una manera en la que yo no pueda hacer lo que Dios dice. Dice Hebreos 13, 8. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Más fuerte, no lo escucho. ¿Qué dice? Jesús no cambia. Repítalo conmigo. Jesús no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Lo creemos? Jesús no cambia. Amén. Él dijo que te iba a usar. Dele el aplauso a Él. Él no cambia. Él no dijo, voy a derramar de mi espíritu sobre aquellos que sean obedientes. Él no dijo, voy a derramar de mi espíritu sobre aquellos que se han portado bien. Él no dijo, voy a derramar de mi espíritu nada más sobre los hombres, o nada más sobre las mujeres, o nada más sobre aquellos que están en una condición humilde porque son los siervos, pobrecitos de ellos. No. Dios dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones. Pero nada más aquellos que no han pecado. Amén. No. Todos. ¿Cómo, Señor, si soy tan pecador? Sí. Por eso vino Jesús. Para reconciliarte con el Padre. ¿Lo creemos? Jesús no cambia. Más fuerte. Jesús no cambia. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué usted y yo estamos aquí? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? Léalo conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Ahí está. Por tanto, nosotros todos, teclado, mirando ¿qué?
a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ven para acá, tantito, antes de que pases allí. Dice la palabra que así me veo yo y así veo a Jesús. Amén. Así me veo yo y así veo a quién. Pero a Él lo veo a través de qué. Espérame, pongo los lentes porque tú sí traes lentes. Ahora sí. Entonces, casi me parezco, ¿verdad que sí? Igualito, ¿verdad que sí? Sobre todo en los ojos. Pero dice la palabra que Dios me va transformando conforme a qué? A su imagen. Dios me va transformando. No dice Dios me transformó. Dios me va ¿a qué? Conforme a la imagen de la gloria de Jesús. ¿Está usted aquí? Si usted piensa que usted está viniendo a la iglesia, no ha sido cambiado, déjeme le digo una cosa, gracias. Es que Dios me lleva de gloria en gloria. Poco a poco. Es un cambio, es un proceso, es un paso a la vez. Esto lo hemos predicado en otras ocasiones. Por eso dice la palabra, somos transformados de gloria en gloria. Llegará un momento donde dice la Escritura, no lo digo yo. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Léalo conmigo. Dice, amados, ¿ahora qué? ¿Quién cree esta palabra? Otra vez, ¿quién cree esta palabra? ¿Somos hijos de Dios? Continúe leyendo conmigo. Y aún no se ha manifestado lo que ¿qué? Todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿seremos qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Llegará un momento donde la gente te diga, qué bárbaro, qué bárbara, te pareces a Jesús. No, qué impresionante tu vida. Te pareces a Jesucristo. Y no porque le haya salido barba y ojos azules. No, créame. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Aunque tú no lo creas. Aunque tú te sientas culpable por lo que hiciste ayer. Aunque tú te sientas que ahorita estés en un pozo donde no ves más que un círculo ahí arriba y no puedes ver todo lo que hay alrededor de una persona que está ahí arriba. Dios nunca cambia, Jesús, nunca cambia, pero Él quiere que yo sí cambie. Porque dice que Él me transforma de gloria en gloria. Dice la Escritura, estamos por terminar, Efesios 4:22. Vamos a leer bastantitos versículos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Aquí me dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a esas veces que te sentías culpable, en cuanto a esas veces en las que siempre te viste envuelto en tus propios errores y pecados, que no solamente los ves en ti, sino los ves en tu descendencia. ¿Cuántos no han visto a sus hijos o a matrimonios que sus hijos son igualitos a ellos?
idénticos a los papás. En todo lo bueno son igual de buenos, pero en todo lo malo son igual de malos. No diga, ay de mí, espero que a usted no le pase. Eso no pasa con nosotros, amén. Amén. Dice, despójate del viejo hombre, el cual está viciado, y dice, conforme a los deseos engañosos. Todo lo que en el antiguo parte de nuestra vida vivimos, voltee para acá, son deseos engañosos, dice la Biblia. ¿Son qué? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo tengo la mente de Cristo, pero lucho contra mis pensamientos. Pero dice, renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Cómo me puedo parecer a Jesús si sigo pensando en el pasado, en mis errores? ¿Cómo me puedo parecer a Jesús? ¿Cómo voy a esperar que un día me diga alguien, te pareces a Jesús, cuando mis pensamientos siguen siendo los de mi pasada vida? Dice alguien por aquí, es imposible, pero para Dios todo es posible. No es imposible. Déjeme le digo algo. Dice, vístete del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabías que Dios te hizo justo? No escuché. ¿Sabías que Dios te hizo justo? ¿Y sabías que Dios te hizo santo? Por lo cual desecha la mentira. En otras palabras, por lo cual ya no eches mentiras. No andes ahí mintiendo. Dijimos que ni las piadosas, ni las blancas, porque siguen siendo mentiras. Dice la palabra, digan siempre la verdad, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitas que la ira, el enojo, te haga cometer pecados. Dios no cambia, Jesús no cambia, pero yo tengo que cambiar. No permitas que la ira te haga cometer pecados y que la noche te sorprenda enojado. No le dé ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón debe dejar de robar. No está hablando del diablo. Está hablando de que yo debo de cambiar. Y debo de empezar a trabajar haciendo algo provechoso con mis manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. Me habla de mi conducta el Señor. Dios me está hablando de mi conducta. Dice, no digan malas palabras. En otra traducción dice, no sean maldicientes. No digas maldiciones, sino las palabras que ayudan y animan a los demás, para que los que hablen le haga bien a quien los escuche. Cuando recién llegamos aquí, estábamos en una plaza en Estados Unidos, donde va mucha gente mexicana o hispana. Y yo veía que el señor estaba hablando por teléfono. Y había su hijo ahí alrededor. Y el papá estaba hablando por teléfono y no le hacía caso al niño. Y el niño enojado, yo estaba cerca de ahí, el niño enojado maldijo a la mamá del papá. Porque lo oyó. Porque es una mala palabra que él sabe decir. La escuchó, yo creo, de su papá.
Pero lo que el niño no sabía era el que él estaba maldiciendo a su propia abuela. Dice, no digas malas palabras, sino las que ayuden, animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a los que lo escuchen. Dice, no hagas poner triste al Espíritu Santo. Él es la garantía para tu completa liberación en el día señalado. Dijimos que el Espíritu Santo nunca me va a dejar. Siempre está conmigo. Y aquí estaba atrás de mí una persona representándolo, pero déjame te digo, Él está a mi lado, Él está enfrente, Él está en mí, Él está conmigo. Y aunque yo me porte mal, Él nunca me va a dejar. Aquí dice que lo único que hace es ponerlo triste. Por eso dice de esta palabra, el versículo 31, saca de tu vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos, toda clase de maldad. Sean amables unos con otros, considerándose unos a otros. Perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Hoy, estando en esta mañana en la Santa Cena, Dios me mostró algo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Y yo estaba allí, a lo mejor de qué lado estaba meditando en la palabra, pero lo que pude entender es que hay cosas que Dios estará cambiando en tu vida, y que es algo que lo único que tú necesitas escuchar. Viene aquí en el mismo capítulo. Vamos a leer 2 versículos más y luego Isaías. Capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra, Efesios 4:13. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Déjame te leo esta otra traducción. Esta otra traducción me gusta en este versículo porque dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe. Repite conmigo, este trabajo debe continuar. ¿Cuál es ese trabajo? Que si ayer mentí, debo de trabajar para no mentir. Que si ayer me enojé, el trabajo debe continuar para no enojarme. Que si ayer maldije, el trabajo en mi vida debe continuar para dejar la maledicencia. Jesús no cambia, pero llegará un día donde mi vida y tu vida en la conducta nos parezcamos a Él. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Que seas usado igual que Él. Terminamos con esto. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, verso 10. Dice la Escritura. Ahorita lo ponen aquí. No creas que estás solo. ¿Qué dice? ¿Les parece si nos ponemos de pie para leerlo? Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. Versículo 11. Serán avergonzados los que se enojan contra ti. Confundidos serán, y como nada perecerán los que contienden contigo. Versículo 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo. ¿Y qué dice? Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Verso 13. Porque yo Jehová, otra vez más fuerte, porque yo Jehová soy tu Dios. Yo te ayudo. Así dice la palabra. ¿Lo cree? Dele el aplauso al Señor. Cierre sus ojos y deje que Dios hoy, a través de esta palabra, como viendo un espejo, como entendiendo que Él es el único que puede hacer posible lo que para mí es imposible. Para el único que tiene la sabiduría y para saber que en este tiempo Él me lleva de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque ese es Él. Él no cambia. Él dijo que lo iba a hacer. Jóvenes verán visiones. Ancianos soñarán sueños, porque sobre toda carne Él derramará de su espíritu. Hoy el Señor abre tu entendimiento y hoy el Señor te da a ti de esa victoria, de esa fe para creerlo. Dile gracias, Señor, por esa palabra, porque a pesar de mis errores, a pesar de mis problemas, a pesar de mi conducta, tú eres fiel, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.